Imagina esto por un segundo. Estás agotado. Congelado. Rodeado de silencio. Y frente a ti no hay un ejército. Hay una marea. 10.000 hombres. 10.000 de los guerreros más temidos que ha conocido la historia. Un ejército que no negocia. Que no retrocede. Que no perdona. Y tú solo tienes 100. No caballeros. No príncipes. No refuerzos en camino. Solo hombres que ya han aceptado que no van a sobrevivir. Ahora dime algo. ¿Qué harías tú si supieras que esta batalla no se puede ganar, pero que aún así puedes hacer que el enemigo recuerde tu nombre para siempre? Porque eso fue exactamente lo que ocurrió en un invierno olvidado del siglo XIII, en los pantanos helados del norte. Un lugar donde el frío mata más rápido que el acero. Donde el terreno decide quién vive y quién desaparece sin dejar rastro. Antes de continuar, suscríbete al canal y activa la campana. Aquí no contamos historias cómodas. Aquí hablamos de guerras reales, de decisiones desesperadas y del precio humano que nunca aparece en los libros de texto. Ahora, volvamos atrás. Año 1240. El mundo del este se estaba derrumbando. Las ciudades caían una tras otra como fichas de dominó. Murallas que habían resistido generaciones se abrían en días. Ejércitos enteros eran borrados en una sola tarde. El nombre que todos susurraban con terror era uno solo, los mongoles. Donde aparecían, no quedaba negociación. Solo humo. Solo cadáveres. Solo silencio. Sus exploradores avanzaban como sombras. Sus arqueros convertían el cielo en una tormenta de muerte. Su reputación era tan devastadora que muchas ciudades se rendían antes del primer ataque. Y esta vez, el avance no se detendría. Pero lo que los exploradores mongoles no entendieron, lo que jamás pudieron prever, era que, en aquellos pantanos congelados, no los esperaba un ejército. Los esperaba algo mucho peor. Hombres que no luchaban por ganar. Hombres que no luchaban por sobrevivir. Hombres que habían decidido convertir su propia muerte en un arma. Y en ese momento, el mayor imperio militar del mundo estaba a punto de cometer un error que jamás olvidaría. Los mongoles no dudaban. Nunca lo hacían. Para ellos, el avance era rutina. Una coreografía perfeccionada durante décadas. Exploradores delante. Columnas compactas detrás. Caballos frescos. Arcos listos. 10.000 jinetes avanzando como una sola criatura. Pero a medida que se internaban en el norte, algo empezó a cambiar. Primero fue el silencio. No aldeas ardiendo. No campesinos huyendo. No señales de rendición. Solo árboles. Agua congelada. Y un frío que se metía en los huesos. Los pantanos parecían dormidos. Cubiertos por una capa de hielo que brillaba bajo el sol débil del invierno. Demasiado perfectos. Demasiado tranquilos. Y eso, para un ejército acostumbrado a leer el terreno como un libro abierto, era inquietante. Aquí va la pregunta que nadie se hace a tiempo: ¿qué pasa cuando el enemigo no se esconde, pero tampoco se muestra? Los primeros exploradores entraron al amanecer. No regresaron. No hubo gritos. No hubo huida. Ni siquiera rastros claros de combate. Simplemente, desaparecieron. Al mediodía, una segunda patrulla avanzó por el mismo sendero. 5 hombres. Veteranos. Horas después, solo volvió un caballo. Sin jinete. Con la silla manchada de sangre ya congelada. Ahora el miedo empezó a filtrarse. No pánico. No todavía. Pero una duda incómoda. Una sensación que los mongoles conocían bien, porque era la misma que provocaban en sus enemigos. Estaban siendo observados. El terreno se cerraba cada vez más. Los árboles bloqueaban el cielo. Los caminos se estrechaban hasta convertirse en corredores naturales. Aquí los caballos no podían maniobrar. Aquí las cargas perdían fuerza. Aquí los arcos, diseñados para el espacio abierto, tenían poco margen. Y aún así, avanzaron. Porque retroceder no era una opción. Porque su reputación dependía de ello. Porque ningún ejército que se llamara a sí mismo invencible podía admitir que un bosque lo detenía. Pero lo que no sabían, es que ese bosque ya había elegido bando. Mientras tanto, entre los árboles, 100 hombres esperaban. No eran campesinos armados a la fuerza. No eran reclutas aterrados. Eran veteranos. Hombres marcados por campañas lejanas. Por guerras en ríos, puertos y murallas. Por años de combate cuerpo a cuerpo donde un error significa morir. Vestían hierro gastado sobre pieles gruesas. Portaban hachas pesadas, diseñadas no para herir, sino para destruir. Y lo más importante,
no esperaban refuerzos. No planeaban retirarse. No tenían un plan para después. Su estrategia no era ganar la guerra. Era hacer que el enemigo pagara cada metro de tierra con sangre. Durante 3 días, el pantano fue transformado. Hielo debilitado en puntos exactos. Senderos falsos que llevaban a nada. Árboles cortados, listos para caer. Trampas invisibles bajo la nieve. Todo calculado. Todo silencioso. No para detener a 10.000 hombres, sino para obligarlos a avanzar justo donde no debían. Y cuando el cuarto día amaneció, con el frío más brutal del invierno, ambos bandos entendieron algo. Esta ya no era una campaña. Ya no era una conquista más. Era una invitación a la muerte. Desde el este, avanzaba el poder de un imperio. Desde el oeste, esperaban hombres que ya se habían despedido de la vida. Y en el centro, el hielo. Pausa natural, respiración. Porque lo que estaba a punto de ocurrir no fue una batalla normal. Fue el momento exacto en el que las reglas de la guerra empezaron a romperse. Y eso, empieza ahora. El amanecer del cuarto día llegó sin color. Un cielo gris. Un frío que quemaba la piel al respirar. La vanguardia mongola avanzó con cautela. 500 jinetes. Formación limpia. Disciplina absoluta. No eran novatos. Eran hombres que habían sobrevivido a campañas imposibles. Y aún así, algo no encajaba. El camino se estrechaba junto a un arroyo congelado. Árboles caídos obligaban a avanzar en fila. El hielo crujía bajo los cascos. Entonces ocurrió. Sin gritos. Sin advertencia. De la nieve surgieron sombras. Hachas descendiendo con fuerza brutal. Metal contra carne. Sangre oscura congelándose al instante. En segundos, los primeros jinetes cayeron. Caballos heridos pataleando sin espacio para huir. Cuerpos bloqueando el paso. Antes de que los arqueros pudieran reaccionar, los atacantes ya no estaban. El bosque volvió a cerrarse. Silencio. 30 mongols muertos. 0 bajas visibles del enemigo. Por primera vez, alguien dudó. Las órdenes llegaron rápido. Arcos preparados. Flechas tenzadas. Pero no había blancos. Solo árboles inmóviles. Solo nieve manchada de rojo. Solo la sensación de haber sido tocados, y no poder responder. Ese fue el verdadero golpe. No el ataque. No las bajas. La idea. Si podían aparecer así, podían hacerlo en cualquier parte. El avance se ralentizó. Las patrullas aumentaron. Los hombres empezaron a mirar atrás. Al caer la tarde, encontraron algo peor. Cuerpos. No abandonados. Colocados. Sentados contra los árboles. Arcos devueltos a sus manos. Ojos abiertos mirando el sendero. Y en uno de ellos, una tabla de madera burdamente tallada. Una sola palabra. Váyanse. No era un aviso. Era una decisión. Esa noche, nadie durmió. Veteranos que habían saqueado ciudades enteras empezaron a ver movimientos entre los troncos. Sonidos que no podían explicar. Sombras donde no había nadie. La confianza, ese pilar invisible del ejército mongol, empezó a agrietarse. Y lo más peligroso, es que todos lo sentían. Pero nadie se atrevía a decirlo en voz alta. Porque admitirlo significaba aceptar una verdad impensable. Que quizás, este enemigo no estaba intentando ganar. Estaba intentando romperlos. Y lo peor aún estaba por llegar. Al amanecer, ya no había dudas. Los generales mongoles sabían que aquello era una trampa. El terreno era malo. El enemigo era invisible. Las pérdidas, inaceptables para un grupo tan pequeño. Y aún así, ordenaron avanzar. Porque el imperio no podía permitirse retroceder ante 100 hombres. Porque la invencibilidad no es solo una ventaja militar, es un arma psicológica. Romperla significaba abrir la puerta a la rebelión en todo el este. 10.000 jinetes se pusieron en movimiento. No con furia. Con determinación fría. 3 columnas. Centro pesado. Flancos abiertos, intentando envolver lo que fuera que se escondía entre los árboles. El bosque respondió. Senderos que parecían firmes se convirtieron en barro helado. Caballos resbalando. Formaciones rompiéndose sin combate. Entonces apareció el cruce. Un ancho tramo del río congelado. Liso. Tentador. Al otro lado, por primera vez, los vieron. 100 hombres. Quietos. Juntos. Escudos alineados formando un muro compacto de madera y hierro. No gritaban. No provocaban. Esperaban. Ese fue el momento decisivo.
Los arqueros mongoles levantaron los arcos. La orden fue clara. Fuego. El cielo se oscureció. Miles de flechas descendieron como lluvia negra. Golpearon los escudos. Ribadaran. Se partiran. El muro no se movió. Otra andanada. Y otra. Nada. Los hombres detrás de los escudos empezaron a cantar. No un grito de guerra. Un canto lento. Grif. Antiguo. No pedían victoria. Aceptaban la muerte. La impaciencia se convirtió en rabia. La orden cambió. Cargar. La élite avanzó sobre el hielo a toda velocidad. Y entonces, el mundo se rompió. Árboles cayeron cerrando la retirada. El hielo, debilitado durante días, cedió. Caballos y hombres se hundieron en agua negra. Armaduras arrastrándolos al fondo. Gritos ahogados bajo el hielo. Los que lograron cruzar encontraron hachas descendiendo sin piedad. No fue una batalla. Fue una ejecución calculada. Y lo peor es que aún no había terminado. Porque lo que se rompió ese día no fue solo el hielo. Fue la certeza mongola de que todo podía ser conquistado. Después del cruce, ya no hubo control. Las columnas mongolas intentaron reorganizarse, pero el terreno no lo permitió. Los caballos chocaban entre sí. Las órdenes se perdían entre los árboles. La visibilidad era mínima. Y entonces ocurrió algo que nunca había pasado antes. Alguien retrocedió. No por estrategia. No por orden. Por miedo. Un grupo pequeño primero. Luego otro. La retirada se propagó como una grieta en el hielo. Rápida. Imparable. Los hombres que habían hecho huir a reyes ahora huían de sombras. De cantos que no se detenían. De enemigos que seguían avanzando incluso heridos, incluso sangrando, incluso muriendo. Cuando el sol empezó a caer, el campo quedó en silencio. Cientos de cuerpos inmóviles sobre el hielo roto. Caballos muertos congelados en posturas imposibles. Arcos abandonados. Estandartes caídos. De los 100 defensores, pocos seguían en pie. La mayoría estaba herida. Muchos morirían esa misma noche. Pero no se movieron. Se quedaron allí. Custodiando el cruz. Hasta que el frío terminó el trabajo que la guerra había empezado. Los mongoles se retiraron. No derrotados en una campaña. Pero sí quebrados en algo más profundo. La certeza. Avanzaron de nuevo meses después. Conquistaron ciudades. Quemaron tierras. Pero evitaron los bosques. Rodearon pantanos. Pagaron tiempo y vidas para no volver a ese lugar. Porque allí aprendieron una lección que ningún imperio quiere aceptar. Que hay enemigos que no se pueden vencer. Solo sobrevivirlos. Hombres que convierten su final en un mensaje. Que hacen que ganar sea demasiado caro. Y cuando eso ocurre, la victoria deja de ser victoria. Si estas historias olvidadas te muestran un lado distinto de la historia, suscríbete al canal. Dale like. Y comparte este video. Porque mientras alguien recuerde lo que pasó en ese invierno, esos hombres nunca habrán muerto del todo.